Bueno, aquí estamos de vuelta. Se me perdió uno en el camino. Marcos Velotti. Epa. Bueno, vamos a ver lo último que vamos a ver con derivada, chicos. El apunte está más largo porque hay toda una parte de derivación logarítmica que no lo vamos a ver. Vamos a ver el último tema que corresponde a derivadas. Yo voy a hacer un ejercicio y el resto se lo dejo para Cecilia. ¿Qué es esto? Aplicaciones de derivada a los problemas de extremos. Aplicaciones de la derivada a problemas de extremos. Vamos a hacer uno y después podemos hacer otro. Pero vamos a hacer este. A ver. Hay que leerlo bien. Hay que leerlo bien. Dice que en una explotación frutícola se conoce que si se plantan 65 manzanas en una hectárea, el rendimiento en promedio de cada planta es de 1.500 frutas anuales. Entonces, vamos a darle un poco de dramatismo al problema. Esta es la hectárea. Acá tengo plantas de manzanas. Acá tengo las plantas de manzana. ¿Cuántas plantas hay? 65. Tenemos 65 plantas de manzana. ¿Cuántas manzanas dan en promedio cada una de esas plantas? 1.500. 1.500 frutas anuales. O sea que históricamente, estas 65 plantas, que me daban 1.500 frutas anuales cada una, me generaban una producción de ¿cuántas manzanas anuales? Tenemos que hacer la multiplicación acá, 65 por 1.500. ¿Eso me da? 97.500. 97.500. 97.500. Sí. Bueno, ¿pero qué me dice? Esto era históricamente. Históricamente es así. Vinieron las nuevas generaciones y dicen, no, vamos a plantar más árboles. Vamos a plantar más árboles para tener más cantidad de fruta. Pero ¿qué pasa? Dice que también se sabe que por cada árbol adicional plantado, o sea, viene el ingeniero agrónomo y te dice, che, está bien, sembrá, pero por cada árbol que plantés, el rendimiento de cada planta disminuye en 20 manzanas. O sea, que si agregamos un árbol, si agrego un árbol, estos 1.500 no van a ser más 1.500, van a ser 1.480. ¿Se entiende, chicos, lo que estamos haciendo? Entonces la producción P, en este caso, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuántas plantas tenemos ahora? Vamos. ¿Con la que ¿Cuántas sumó plantas? recién? ¿Eh? ¿Con la que sumó recién? Sí, con la que sumé recién. 66. 66. ¿Cuántas manzanas me dan cada una de esas plantas en promedio? 1.480. Sumamos una planta, pero se me baja la producción, porque las plantas se empiezan a chocar. ¿Me convenía poner una planta más? Y hacemos este producto, ¿y cuánto me da? 97.680. 97.680. O sea que me convenía. ¿Sí? Porque antes tenía 97.500 y ahora tengo 97.680. Entonces ponele, bueno, me entusiasmo porque es negocio agregar planta. Agrego 20 plantas. ¿En cuánto decae esta producción ahora?
si la producción cae 20 manzanas por cada árbol que plantamos? ¿1100? 1100. 1100. ¿Mm? Porque hago 20 por 20 y se lo tengo que restar. ¿De cuánto va a ser la producción ahora? ¿Cuántos árboles vamos a tener? Había 65, agrego 20. O sea, va a haber 85 árboles. Pero esos árboles empieza a decaer la producción y cada árbol tiene 1100 frutas. Entonces, ¿de cuánto es la producción ahora? $93.500. 93.500. ¿Me convenía poner 20 árboles? No, porque encima que tuve que pagar más por las plantas, me da menos cantidad de fruta. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? O sea, yo puedo agregar, pero, porque la producción empieza a crecer, pero llega un momento en que empieza a decrecer. Entonces yo lo que tengo que ver es, si este es el eje X y este es el eje Y, ¿cuál es el valor de X que me hace que esta función producción sea máxima? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. ¿Cómo encontramos esa función producción? ¿Cómo calculamos la producción? Y la producción es plantas por fruta, ¿no es cierto? La producción es planta por fruta. Tantas plantas por tanta fruta en promedio. ¿Cuánto era históricamente? Había 65 plantas y cada planta me daba 1500 manzanas. Pero ahora yo empiezo a agregar. Entonces la producción va a depender de X. ¿Y qué es X en este caso? La cantidad de árboles que agrego. La producción va a estar en función de la cantidad de árboles que agrego. Profe, me parece que hay gente en espera. ¿Perdón? Que me parece que hay gente en espera. ¿Sí? ¿Vos decís? O Mateo Sotelo. Bueno. Viste que me faltaba un Mateo. Bueno, ya se va a unir. Bueno, sigamos. ¿Cuántas plantas va a haber ahora, chicos? 85. No, había 65. X. 65 más X. Las que había más la que agrego. La que había más la que agrego. ¿Sí? ¿Y la fruta? ¿1500? ¿Siempre va a haber 1500? No, Menos. X por 20. menos. Menos. 20 por X. Exactamente, menos 20 por X. 1500 era si había 65, pero por cada árbol, por cada X, esto me disminuye en 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la función producción en función de la cantidad de árboles que yo agrego. La producción en función de la cantidad de árboles que yo agrego. ¿Está claro, chicos? ¿Qué tenemos que encontrar? ¿Qué queremos? Que esa producción sea máxima. Queremos que esa producción sea máxima. ¿Cómo se encuentra el máximo de una función? En una función, si hay un máximo, ¿cuánto vale la derivada en un máximo? La derivada es 0, porque la recta tangente es horizontal. ¿Está? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es derivar la función e igualarla a 0, y ahí nos va a dar la cantidad de árboles que necesitamos agregar porque tenemos la producción máxima.
¿Mm? Por eso es importante el tema de la derivada, porque yo para encontrar el máximo o el mínimo de una función, derivo e igualo a 0. Y como acá quiero encontrar la producción máxima, entonces vamos a derivar y vamos a igualar a 0. Para encontrar la producción máxima, ¿qué hacemos? A la función producción la derivamos y la igualamos a 0. ¿Estamos, chicos? A ver, ¿cómo me queda la derivada de esta función? Y acá capaz que me convenga distribuir antes de derivar. Entonces elimino trabajar con un producto. Entonces vamos a derivar, primero vamos a distribuir. Entonces, 65 por 1500, ya me dijeron ustedes que era 97.500. $65 por menos 20 es menos 130x. X por 1500, no, esto acá 65 por 20 es 1300x. Más 1500x x por menos 20x cuadrado. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿O se perdieron por ahí? Seguimos, profe. Seguimos. Bueno, bárbaro. Entonces, escribo por acá arriba ahora. La producción, vamos a acomodar un poquito esto. Vamos a poner primero el término cuadrático, menos 20x cuadrado. Menos 1300x más 1500x, que me olvidé poner acá, eso me da 200x. Más 97.500. ¿Qué es esta fórmula que escribimos acá? La producción de manzanas en función de la cantidad de árboles que agrego. X son la cantidad de árboles que agrego a las 65 que había originales. ¿Está? ¿Qué tenemos que hacer? Como quiero encontrar el máximo, hay que derivar. Como quiero encontrar el máximo, hay que derivar e igualar a 0. ¿Cómo me queda la derivada de esa función? Menos 40x más 200. Menos 40x más 200. ¿Qué hacemos con eso? Lo igualamos a 0. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Y un pasaje de término nomás. Paso el 40 dividiendo, acá es 40. Menos 200 dividido menos 40 me da 5. ¿Qué son estas 5? Son las plantas. Las plantas que hay que agregar. Entonces, para obtener la máxima producción, nosotros si nos fijamos acá, chicos, la función producción es una función cuadrática, que como el x cuadrado tiene un término negativo, es una función cuadrática que es una parábola con las ramas para abajo. Entonces, ahí vamos a tener el valor máximo. ¿Dónde vamos a tener el valor máximo? En 5. Y ahí vamos a tener. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y hay que agregar 5 plantas. ¿De cuánto va a ser la producción máxima? Y ahora vamos a tener 70 plantas. Y si cada planta disminuye 20 por cada una, quiere decir que si agrego 5 van a disminuir 100. O sea que esto acá va a ser 1400.
Entonces, la producción máxima, ¿de cuánto va a ser? De 70 por 1400, que esto es 98.000. 98.000. Entonces, un problema de aplicación de la derivada a problema de extremo. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Borramos todo? Sí, sí. Bueno. Vamos a hacer uno más. A ver, a ver, a ver. Bueno, yo le voy a dejar a Cecilia, pues el martes que viene arrancamos con integrales, que es el próximo gran tema. Pero yo también tenía ganas de evaluar un poco todo lo que sea derivada. Así que ustedes vayan estudiando y yo después les aviso cuando vamos a hacer un primer parcialito de esto. ¿Sí? Bueno, Dale, dale. vamos a hacer el F. Dice, un granjero, acá no le decimos granjero, le decimos un productor agropecuario. Epa. ¿Cuál es? El F. Un granjero quiere cercar un terreno rectangular de 200 metros cuadrados adyacente a un muro de piedra. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del terreno a cercar para utilizar la menor cantidad de alambre posible? A ver, ¿qué me está diciendo? Este es el muro, vamos a hacerlo así. Este es el muro. Y yo quiero cercar, hacer un rectángulo con alambre. Quiero hacer un potrero, pero uno de los laterales es el muro de piedra. Y esto lo estoy viendo desde arriba yo. Entonces, esta es la pared de piedra que la veo desde arriba. Le hago esas rayitas para indicar de qué es una pared. Y lo que quiero hacer es un potrero en forma rectangular. Quiero hacer un potrero en forma rectangular. Y que el área de ese potrero sea de 200 metros cuadrados. Lo que quiero utilizar es la menor cantidad de alambre posible. Quiero utilizar la menor cantidad de alambre posible. ¿Para qué? Y porque el alambre cuesta. ¿Estamos? Entonces, queremos ver cuánto va a ser este valor de X y cuánto va a ser este valor de Y, que hacen que, encerrando 200 metros cuadrados, la suma de esto más esto sea mínima. ¿Se entiende, chicos, el problema? Entonces, ¿cómo calculamos la longitud en este caso? ¿Cómo calculamos la longitud? La longitud de alambre. La longitud de alambre sería 2x más y, ¿no es cierto? 2x más y. O sea que la longitud va a depender de x y de y, o sea, del largo que le doy al potrero y del ancho que le doy al potrero. ¿Cómo juegan estos 200 acá? Y yo acá en la longitud tenemos una función de dos variables, y yo no sé trabajar en dos variables. Pero sabemos que x por y, ¿a qué tiene que ser igual? La base por la altura. X por y tiene que ser igual a 200. ¿Sí? O sea que y no puede ser cualquiera. Y va a ser igual a 200 dividido x. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Entonces la longitud L, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 2x más ¿qué?
más x sobre 200. O sea que la longitud de alambre va a ser función solamente de x. ¿Mm? Ahí pusimos la longitud, perdón, acá me equivoqué, es 200 sobre x. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que la longitud es 2x más 200 sobre x. Como queremos que la longitud sea mínima, ¿cómo encontramos el mínimo de una función? La derivamos y la igualamos a 0. La derivamos y la igualamos a 0. Entonces, derivo la función longitud. ¿Cómo me queda la derivada de esta función? La derivada de 2x es 2. La derivada de 200 sobre x, yo me tengo que acordar de la derivada de 1 sobre x y después la multiplico por 200. ¿Cuánto era la derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x cuadrado. Entonces eso lo multiplico por 200 y me queda menos 2 sobre x al cuadrado. Y como queremos encontrar un mínimo, nosotros sabemos que en un máximo o en un mínimo, la derivada se anula. Entonces es igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos que resolver esta ecuación. Bueno, vamos a pasar el 200 sobre x cuadrado del otro lado. Acá para despejar x, paso el x cuadrado multiplicando, paso el 2 dividiendo, me queda 100. Entonces x es la raíz cuadrada de 100, que es 10. ¿Qué quiere decir entonces? Que el terreno va a tener que tener 10 metros de largo, acá también va a tener que tener 10, e y es 200 dividido 10, o sea que va a tener que ser 20. Con esas medidas, yo aseguro tener 200 metros cuadrados y utilizando la mínima cantidad de alambre. ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno. El resto de los problemas se los dejo para Cecilia. Les cuento con qué vamos a empezar a trabajar la clase que viene. Una introducción a lo que vamos a empezar a trabajar la clase que viene. Vamos a empezar a trabajar con este concepto integral, o lo que se denomina el cálculo integral. El cálculo integral. Y el asunto es así. A ver, ¿cómo lo planteamos? Supongamos que tenemos esta función, 3x cuadrado. Y la pregunta es la siguiente. ¿A qué función tengo que derivar para que me dé 3x cuadrado? ¿A quién tengo que derivar para que me dé 3x cuadrado? Entonces tenemos que pensar en forma inversa a lo que veníamos trabajando. No le estoy pidiendo la derivada de 3x cuadrado, sino a quién tenemos que derivar para que me dé 3x cuadrado.
X al cubo. ¿Eh? Sí, dale. Cubo. X al cubo. Entonces, esa función que le vamos a poner f mayúscula es x al cubo. Entonces, ¿a quién tengo que derivar para que me dé x cuadrado? A x al cubo. En vez de decirlo de esta forma, entonces, paren. A esta función la vamos a llamar función primitiva o integral o antiderivada. Antiderivada. Entonces, ¿a quién tengo que derivar para que me dé 3x al cubo? 3x cuadrado a x cubo. Y eso lo vamos a escribir así. Vamos a introducir el símbolo integral, que es como si fuese una S alargada. Entonces vamos a decir que la integral de 3x cuadrado es x al cubo. ¿Qué significa? ¿A quién hay que integrar? ¿A quién hay que derivar para que me dé 3x cuadrado a x cubo? Y esto se le agrega, que forma parte de la simbología, un adicional, que después lo vamos a ver con más detalle, que es el diferencial de x. Es una dx. Entonces, esto se expresa así. 3x cuadrado, la integral de 3x cuadrado diferencial de x es x al cubo. La integral de 3x cuadrado diferencial de x es x al cubo. ¿Eso qué significa? Que la función que derivada me da 3x cuadrado es x al cubo. ¿Se entiende más o menos? ¿Cuál sería la integral de 8 diferencial de x? ¿Qué tenemos que pensar? ¿A quién tengo que derivar para que me dé 8? 8x. 8x. Entonces, la integral de 8 es 8x. ¿Sí? ¿Cuál es la integral de x? X cuadrado. X cuadrado. ¿Qué pasa si vos derivás x cuadrado? ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. 2x, nada que 2x. ver. Y, pero cerquita. Si vos derivás x cuadrado, te da 2x. ¿Qué habría que hacerle para que me desaparezca ese 2? Y que esté dividido por 2. ¿Estamos? Entonces, la integral de x es x cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque cuando vos derivás x cuadrado sobre 2, cuando vos derivás x cuadrado sobre 2, el 2 que está acá abajo no se deriva, porque es un número, y me queda la derivada de 2x, x que multiplica, x que divide, me queda x. ¿Se entiende, chicos? Sí, Bueno, sí. esto es lo que vamos a ver, la última que les por hoy. ¿Cuál sería la integral de 1 sobre x? ¿A quién tengo que derivar para que me dé 1 sobre x? Al logaritmo natural. Al logaritmo natural de x. Entonces, la integral de 1 sobre x es el logaritmo de x. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a empezar a trabajar. ¿Ustedes ven esta pantalla? No, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, esto es lo que vamos a empezar a trabajar la clase que viene. Cálculo integral, yo se lo voy a mandar en el Classroom. Entonces vamos a empezar a trabajar con primitiva y con todo lo demás. Ahí tenemos el símbolo integral dando vueltas para que ustedes se vayan familiarizando. Y arrancamos con integrales, que es el próximo gran tema del cálculo. Cálculos son grandes, los grandes ejes son límite, derivada, integral.
Bueno, muchachos, nada más por hoy entonces. Vamos, chao, profe. Chao, nos vemos el Profe. martes que viene. Chao, hasta luego, chicos. Chao, nos vemos.